Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 17 de octubre en que celebramos la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día, jueves, iniciamos la lectura de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 10. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Al inicio de la carta a los Efesios nos encontramos con este himno cristológico de San Pablo. En las cartas de San Pablo vamos a encontrar estos himnos cristológicos que son una maravilla en primer lugar por la profundidad con que se describe quién es Cristo y cuál es la salvación que nos ofrece. Y en segundo lugar, por la belleza que tienen en su literatura. Inicia la carta a los Efesios con el saludo. Yo, Pablo. ¿Quién es Pablo? Apóstol de Cristo por voluntad de Dios. Esto lo vamos a leer continuamente en San Pablo. Ese reconocimiento de la misión que tiene, que no es cualquier misión. Es apóstol de Cristo, pero no es apóstol de Cristo por su propia voluntad, por su propio deseo, sino por la voluntad de Dios, que desea a los hermanos y fieles cristianos de la comunidad de Éfeso la gracia y la paz. Siempre ese deseo de gracia y de paz que es el saludo propiamente cristiano. Por eso el saludo dentro de la misa es justamente ese. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿Cómo hacemos otros tipos de saludos? Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado, respondemos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué son estas frases? Son saludos cristianos. Esto es importante porque a veces en la misa hay personas que dicen, el Padre no ha saludado. ¿Cómo que no ha saludado? Ha hecho el saludo litúrgico, ha hecho el saludo cristiano. Ese es el modo de saludar a la comunidad que se ha reunido para celebrar la Eucaristía. Después de este saludo empieza entonces ese himno cristológico de San Pablo. ¿Y qué es lo que dice San Pablo? Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, una alabanza al Padre que es Padre de quién, no de nosotros,
sino de Jesús, que es el Cristo. Es decir, reconoce inmediatamente esa acción, esa existencia, de Dios Padre y de su Hijo, que es el que se ha encarnado y que nos ha bendecido en Él. ¿En quién? En Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales, con toda clase de bienes. Qué bonito es darnos cuenta de esto. ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alcance? Toda la bendición del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y esa bendición del Padre redunda en toda clase de bienes espirituales y celestiales. No nos falta nada. No necesitamos de nada, sino de aquello que nos ha dado al Padre en nuestro Señor Jesucristo. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Fíjate el orgullo en el que nos coloca. Nos ha elegido. Oye, ¿cuántas personas a lo largo de la historia de la humanidad no han podido gozar de la dignidad que tenemos nosotros, de ser bautizados, de ser hijos de Dios, de poder tener a nuestro alcance la misericordia del Señor a través del sacramento de la confesión, de poder gozar de la Santísima Eucaristía, de la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo? ¿Cuántas personas en el mundo hoy todavía no gozan de este privilegio? Y no es simplemente para creer que somos superiores a los demás, ni que estamos en una condición de superioridad, pero sí en una condición de bendición. Si yo no reconozco la condición de bendito que tengo, entonces, ¿cómo voy a abrir mis ojos a las realidades espirituales, a las realidades verdaderas? ¿Para qué? ¿Para qué nos ha elegido en Cristo antes de crear el mundo? Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. ¿Cuál es la misión que tenemos delante de esta bendición? Ser santos. Qué importante es recordar esto, es la vocación a la cual estoy llamado. Yo no estoy llamado simplemente a ser bueno. No estoy llamado a no hacer el mal, a no matar a nadie. No, yo estoy llamado a la perfección de la santidad. ¿Cuándo la voy a alcanzar? Cuando muera. Ni un día antes, ni un día después. Cuando muera es cuando termina mi vida, y hasta ese momento es donde llega mi lucha pero por alcanzar la santidad. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el anhelo que tiene que mover nuestro corazón, el ideal que tiene que mover nuestro corazón. Y esto lo ha determinado así porque lo quiso. ¿Yo qué he hecho de mejor que otro que no ha recibido el bautizo? ¿Qué he hecho de mejor yo para ser un bautizado, para recibir las gracias que me ha dado el Señor? Nada. Absolutamente nada. Él me ha elegido. ¿Por qué? Porque lo quiso. ¿Para qué? Para ser su hijo. Y esto tiene una finalidad, para que lo alabemos y lo glorifiquemos con esa lucha de vida diaria que tenemos que llevar en favor de esa santidad. Por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Él nos ha dado esta redención, Él nos ha liberado del pecado, nos ha prodigado el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, insiste Pablo en decirnos, oye, esta es nuestra condición. Esta es la condición de nuestra existencia. No se trata de una vanagloria, sino que se trata de un reconocimiento de los bienes que tenemos. Porque no se trata de que, yo no soy mejor que los demás. No, yo no soy mejor que los demás. Pero he sido bendecido por el Señor de una manera tan abundante. ¿Cómo no voy a ser consciente de esto?
Y este es el plan que había proyectado realizar por Cristo. ¿Cuándo? Cuando llegara la plenitud de los tiempos, porque el Verbo de Dios no se hizo carne ni antes ni después, se hizo carne en el momento indicado, en la plenitud de los tiempos. ¿Para qué? Para hacer que todas las cosas, las del cielo y de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Si nuestra misión es justamente la santidad, dándonos cuenta de la bendición que hemos recibido de Dios, entonces lo que tenemos que buscar en esta tierra es justamente esto: desear y actuar para que Cristo sea cabeza de todas las cosas. Qué bonito es tener esa conciencia de ¿qué hago en este mundo? Bueno, en este mundo me esfuerzo para que Cristo reine en todas partes, para que Cristo reine en todos los corazones. Esa es mi misión, la que me ha entregado el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Recordemos dónde inicia la escena del Evangelio que estamos leyendo. Un fariseo invita a Jesús a comer a su casa. Y como sucede siempre, Jesús acepta la invitación. Este fariseo se sorprende de que Jesús no haya realizado la ceremonia de lavarse las manos. Ceremonia que era un acto externo que no implicaba una verdadera purificación del corazón, porque no era renuncia a la vida de pecado. Y esto es lo que comienza a llamar la atención Jesús a este fariseo. Delante de las palabras durísimas que le dice a los fariseos, los doctores de la ley reclaman: «Con esto nos estás insultando también a nosotros». Y el Señor no se arruga para decirles: «Así es. Hay de ustedes también, doctores de la ley». Y ahora vemos cómo las palabras del Señor se dirigen a estos dos grupos, a los fariseos y a los doctores de la ley. ¿Y qué les dice? Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Es decir, está diciéndoles el Señor: tengan mucho cuidado, Tengan mucho cuidado con sus acciones que pretenden ser buenas y que lo único que hacen es justificar la maldad que se viene realizando en sus vidas. Podemos compararlo con lo siguiente. Una persona, cada uno de nosotros, tiene la misión de abrir los ojos y conocer la verdad. Yo no me puedo justificar diciendo simplemente: es que yo fui criado así, es que esto fue lo que me enseñaron a mí en mi hogar. No, cada uno de nosotros tiene la libertad y tiene la misión de, lógicamente, acercarse a la verdad.
Yo no me puedo quedar simplemente, no, es que en mi casa siempre hicieron así, entonces yo repito lo que hacen en mi casa. Si en mi casa hacían cosas que no son agradables al Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, este ejemplo no lo voy a seguir. Qué bonito es aprender del buen ejemplo. Siempre es hermoso aprender del buen ejemplo, pero no es el único modo de conocimiento que tenemos. Reconocer el mal ejemplo también es un modo de aprendizaje por el cual decimos, esto no lo quiero repetir en mi vida. Y entonces Jesús les está diciendo, atentos, ustedes están justificando al final lo que hicieron sus padres. Le construyen el sepulcro a los profetas, pero resulta que esos profetas fueron asesinados por sus padres. Por eso dijo la sabiduría de Dios, yo mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán. ¿Para qué? Para pedirles cuentas a esta generación. Y les repite el Señor, y con mucha claridad, sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. ¿A cuál generación? A la generación de los últimos tiempos. Recuerdan lo que acabamos de leer en la primera lectura de San Pablo. El Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo a darnos todas las bendiciones llegada la plenitud de los tiempos. Por tanto, todos pertenecemos a esa generación de la plenitud de los tiempos, de los últimos tiempos. ¿Por qué los últimos tiempos? ¿Porque se acaba el mundo? No, porque no habrá otra etapa en la historia de la salvación. La primera etapa en la historia de la salvación es lo que llamamos el Antiguo Testamento. La segunda etapa en la historia de la salvación es la Nueva Alianza. No va a haber una nueva alianza. Ya estamos en esa nueva alianza, en esa alianza definitiva donde se nos ha entregado todo lo necesario para nuestra salvación. Y por tanto, ¿qué significa? Significa que yo tengo que dar cuentas de aquello que he recibido. Si en la primera lectura lográbamos abrir los ojos para darnos cuenta de la inmensa bendición que hemos recibido, bueno, el Evangelio lo que nos está invitando es a darnos cuenta que esa bendición requiere una responsabilidad de nuestra parte. El ser consciente del ser bendecido por Dios tiene que llevarnos a tener en nuestro corazón el sentimiento, el sentido de responsabilidad. Si he sido bendecido por el Señor, no puede ser en vano. No puede ser para cualquier cosa, sino justamente para dar cuentas a mi Señor, para presentarme delante de mi Señor y decirle, Señor, aquí están los frutos de la gracia, de la bendición que de ti he recibido. Ay de ustedes, doctores de la ley. ¿Por qué? Porque han guardado la llave de la puerta del saber. Pero la han guardado no para abrir al mundo, sino para no permitirle a nadie entrar. ¿Qué les está diciendo a los doctores de la ley? Oye, ustedes tenían el conocimiento y sin embargo, en vez de darlo a los hombres para que efectivamente pudieran conocer el camino de la salvación, lo han negado, quedándose simplemente con la oportunidad de sacar beneficio de la fe. Mira, a lo largo de la historia son tantos y tantos y a veces sorprende cómo la gente es capaz de seguir a personas que uno las ve claramente como deseosas de poder, deseosas de dinero, codiciosas y que pretenden hablar en el nombre del Señor. Esto no tiene nada nuevo en la historia, pero tendrán que dar cuentas al Señor. Y esto es lo que les está diciendo a los doctores de la ley. Tenían la posibilidad de brindar la sabiduría y no la han brindado, para que los otros caminen, porque ustedes no quisieron hacerlo, pero no, ni caminaron ustedes ni le permitieron a los otros. El cristianismo se vive cuando damos a conocer la verdad del Señor, cuando efectivamente queremos brindar a todos esa verdad que ilumina al mundo.
Jesús termina de decir estas palabras y sale de ahí, y los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con preguntas para ponerlo a prueba, para ponerle trampas, para ver si podían acusarlo. Esta es la respuesta a la verdad. Cuando Jesús habla con claridad, cuando Jesús habla con mucha fuerza, cuando Jesús habla con misericordia, porque no se guarda sus palabras, ay no, para no quedar mal con ellos, no. Cuando dice la verdad, ¿qué va a conseguir? Ser perseguido. Y esto es lo mismo que nos va a suceder a nosotros cuando defendamos la verdad del Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.